Bueno, terminamos con los pactos, aunque usted no lo crea. Terminó los pactos. Yo les he prometido hablar de escatología. Hemos hablado de los pactos. Los pactos es un gran tema, solamente lo hemos tocado desde el punto de vista de la escatología. Y empezamos a hablar del fin de los tiempos. Los amantes del cine sabrán lo que es esa escena, ¿no? ¿De qué película es? Oh. ¿O alguna otra opinión? Me suena raro esa película de guerra, 1832. ¿No? ¿No será 2012, un poquito más cercano? Ah. Bueno, el Apocalipsis es uno de los libros más temidos y menos entendidos. O sea, hay muchos que no quieren hablar de Apocalipsis porque no lo entienden. Y otros no quieren hablarlo porque lo temen. Yo ni lo entiendo ni lo temo. De atrevido nomás me meto en el tema. Pero quiero decirles que esto que hace el cine y lo que muchos escriben acerca del Apocalipsis y lo que dicen los científicos hoy, previendo un cataclismo, una catástrofe a nivel mundial, es nada comparado a lo que dice la Biblia que va a suceder. Todas las previsiones científicas lo hacen en base a lo racionalmente esperable, en base a cómo se está descomponiendo el medio ambiente en el que vivimos, y entonces dice, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y algunos con mala intención, otros con buena intención, escriben sobre el Apocalipsis como novela, y la gente lo toma como ciencia ficción. Entonces muchos no creen que el Apocalipsis sea algo que vaya a suceder. Pero tenemos que tomarlo con seriedad al Apocalipsis, entendiendo que lo que allí se describe es sobrenatural. Nadie se ha imaginado, ni se puede imaginar lo que va a ser el terror de la tribulación. Porque ahí se describen cosas que son sobrenaturales. El accionar del diablo liberado y con toda la furia, sabiendo que le queda poco tiempo, y Dios derramando su ira a causa del pecado de la humanidad con juicios sobre todo el mundo. Así que los cataclismos que se describen allí y los terrores que se describen allí nunca se han experimentado sobre la faz de la tierra, ni entra en la mente de una persona. Pero Apocalipsis no solamente habla de juicio, sino también habla de salvación. Así que es importante que podamos entenderlo, el libro, correctamente, para poder hablar de él sin querer asustar, sin querer infundir terror en la gente, pero sí el libro ha sido dado como una advertencia, una admonición, una exhortación para que cada oyente de la Biblia se arrepienta de sus pecados y vuelva al Señor, a Dios, y pueda poner su confianza en Cristo para ser liberado de este tiempo de ira que ha de venir sobre la tierra. Ese es el gran mensaje del Evangelio. El juicio va a caer. Es inevitable que el juicio venga, pero hay salvación. Y uno puede ser salvados de la ira venidera por creer en la cruz de Cristo y recibirle en el corazón como Salvador. Ese es el gran mensaje que el Señor nos ha dejado encomendado. Ahora vamos a Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto.
bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es tremenda este prólogo, esta introducción al libro de Apocalipsis. Juan está escribiendo como el último de los profetas, como la revelación profética final de parte de Dios. Dios les reveló el plan que Él tiene diseñado desde la eternidad, se lo reveló a Jesucristo. Jesucristo se lo dio a un ángel. El ángel vino y se lo dio a Juan, y Juan lo escribió todo. Entonces estamos ante una imponencia de la revelación de Dios, porque, como dice Hebreos, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas y de muchas maneras, en estos posteros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, o se puede traducir allí en el Hijo. Es decir, la revelación del Señor Jesucristo no solamente viene por medio de Él, sino que Jesucristo mismo es la revelación. Él es el que revela. Por eso Juan termina escribiendo al final de Apocalipsis, Jesucristo es el espíritu de la profecía. Uno no puede entender el plan profético de Dios si Jesucristo no está en el centro y si Jesucristo no ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para poder encajar todas las piezas del rompecabezas profético y poder así tener una vislumbre del plan eterno de Dios. Ahora, yo le voy a presentar un sencillo esquema aquí de Apocalipsis. No sé si se logra ver, ¿se ve desde ahí? Muy bien. Entonces, el fin de los tiempos. Lo primero que tenemos que entender que en la Biblia se describen distintos días. Y días tiene un significado polifacético. No siempre días es un tiempo de 24 horas. A veces los escritores bíblicos utilizan el día como un instante, o como una parte del día, o como un día de 24 horas, o como un periodo de tiempo. La forma en que se está aplicando la palabra tiene que verse a la luz del contexto en que está escrito. Hay muchos días que se describen en la Biblia, pero a los fines de nuestro entendimiento está el día del hombre. El día del hombre se va a terminar cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Hasta ahí el día del hombre. Está el tiempo de los gentiles. Jesús habló de esto en Mateo 24. El tiempo de los gentiles. ¿Qué es eso? Es el tiempo en que la ciudad de Jerusalén va a ser hollada, va a ser pisoteada por los gentiles, va a estar bajo el dominio de pueblos gentiles. Y esto ha sucedido desde el año 606 a.C., cuando los caldeos llevaron cautivos a los judíos a Babilonia, y la tierra de Jerusalén ha sido pisoteada por los gentiles desde ahí, y lo será hasta el día de la segunda venida de Cristo. Está lo que se llama el día de Cristo. Esto es una expresión utilizada por el apóstol Pablo varias veces, luego lo vamos a ver en detalle. El día del Señor Jesucristo es el día del arrebatamiento. Allí comienza o se reinicia el reloj profético de Dios. Y cuando Apocalipsis y otras expresiones de los autores bíblicos dice que el tiempo está cerca, claro, pasa lo que dice Pedro. Vienen muchos burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Y se burlan porque dice, la Biblia dice que está cerca, han pasado 2000 años y no pasa nada. Bueno, la expresión está cerca se refiere
a ese día del Señor Jesucristo. Cuando Él venga por su iglesia, lo que está profetizado está cerca. Comienza a cumplirse luego de que la iglesia ya no está en el mundo. Entonces tenemos que entender bien la expresión aquí del apóstol Juan cuando dice el tiempo está cerca. Así termina el versículo 3. El tiempo está cerca. De paso, es el único libro de la Biblia que tiene promesa para el que lee y para el que escucha. Así que fíjese si es importante el libro de Apocalipsis. Es una bendición leerlo, explicarlo. Es una bendición escucharlo, aprenderlo. Ahora hay una expresión en este libro de Apocalipsis, en el versículo 10, que también es importante para entender que el tiempo está cerca. Dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Fíjese qué importante que es esto. El apóstol Juan nos está hablando de ese tiempo que está cerca y dice que esta revelación la recibe cuando él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí, los que leen comentarios bíblicos van a ver que algunos dicen el día del Señor es el primer día de la semana. Juan está hablando de que estaba en el Espíritu el día domingo. Eso es un error garrafal porque en la época en que Juan escribe, el domingo no era el día del Señor, no estaba reconocido por el día del Señor. Recién pasó en el año 313 cuando Constantino convierte compulsivamente a todo el imperio romano al cristianismo y se establece el día domingo como el día del Señor. Pero es anacrónico decir que aquí Juan está hablando del día domingo, del primer día de la semana. El día del Señor es una expresión que utilizan los profetas en el Antiguo Testamento, tanto los profetas mayores como los profetas menores, y la utiliza Pedro también, en 2 Pedro capítulo 3, para hablar de un periodo, un día del Señor, que es un periodo largo. El día del Señor comienza desde el arrebatamiento de la iglesia hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? El día del Señor está cerca. ¿Cerca de qué? ¿De cuándo? Cuando la iglesia sea arrebatada. Mire, no hay señales previas, proféticas, para la venida del Señor. La única señal será el arrebatamiento de la iglesia. Uno no puede leer pasajes como Mateo 24 y decir, esto se está cumpliendo hoy. Porque eso se va a cumplir cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces, eso nos habla, por otra parte, de la inminencia del arrebatamiento de Cristo. Eso significa que cada creyente debe esperar cada día que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. La única señal visible que se puede ver está dentro de la misma iglesia, que es la apostasía, la negación de la fe. Y dice el apóstol Pedro, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, el Señor va a empezar a juzgar primeramente a su iglesia. Y esto va a suceder antes del arrebatamiento, pero es prácticamente imperceptible para los que forman parte de la iglesia. Por eso decimos, la venida del Señor está cerca, en el sentido de que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento y de allí en adelante comenzará a suceder lo que describe el libro de Apocalipsis. Ahora, siguiendo este esquema, algún día voy a sacar todo esto de aquí para poder arrimarme más a la pantalla. Mire, el mismo libro de Apocalipsis, Juan da el esquema del libro. Apocalipsis 1:19 dice, le dice el ángel a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Es decir, el libro tiene 3 partes en las que se puede dividir. Las cosas que has visto, las cosas que son
y las cosas que han de suceder después de esta. Como hoy dice Francisco La Cueva, esto nos habla de la revelación de Jesucristo o la gracia de la revelación de Jesucristo en los capítulos 1 o 3 de Apocalipsis. La revelación del gobierno de Jesucristo, Apocalipsis 4 a 19. Y la revelación de la gloria de Jesucristo, capítulos 21 y 22. 20, 21, 22. Así que un esquema sencillo para que podamos recordar de Apocalipsis es, Apocalipsis revela la gracia de Dios, revela el gobierno de Dios y revela la gloria de Dios. Ahora, capítulos 1 a 3, Apocalipsis habla de la era de la iglesia o la dispensación de la iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Dice el apóstol Juan, capítulo 7, versículo 37, que Jesús en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta expresión es importante allí en el Evangelio de Juan porque se repite en Apocalipsis en los labios del mismo Señor Jesucristo como una invitación al final del Apocalipsis. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice el Evangelio de Juan: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán, correrán como una fuente, ríos de agua viva. Y esto dijo, aclara Juan, del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, porque era necesario que Jesús fuera glorificado. Es decir, la esperanza que siembra Jesús en el corazón de sus discípulos es que llegaba el día en que se iba a derramar el Espíritu Santo y entonces ellos iban a tener el Espíritu Santo morando en sus corazones, y la promesa es que iban a entender muchas cosas que Jesús no les había podido enseñar durante su ministerio. El Espíritu Santo desciende 50 días después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en el día de Pentecostés, y ese día es fundada la iglesia. Y todos los que creen en Cristo, desde ese tiempo hasta el arrebatamiento de la iglesia, son tomados por el Espíritu Santo, que es el instrumento que Cristo utiliza para introducir a cada creyente con vida nueva como miembro del cuerpo de Cristo. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo significa sumergir, introducir. Cuando un creyente cree en Cristo, el Espíritu Santo lo toma y lo introduce en el cuerpo de Cristo como miembro de ese cuerpo de Cristo. Todos los creyentes verdaderos forman parte de la iglesia y son miembros del cuerpo de Cristo. Y este tiempo de la iglesia, esta dispensación de la iglesia, va a durar hasta que Jesucristo venga a arrebatar a la iglesia. Ese es el evento que estamos esperando, el próximo evento profético, el arrebatamiento de la iglesia. Esto se describe en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Yo les estoy presentando el esquema de lo que vamos a ir viendo en los próximos tiempos hasta que Cristo venga. No sé cuánto vamos a tardar en explicar esto, pero tengan paciencia. Los pactos fue algo cortito, ahora con esto vamos bien largo. El arrebatamiento de la iglesia. Muchos dicen, ¿dónde está el arrebatamiento en el Apocalipsis? Bueno, los teólogos dispensacionalistas marcan Apocalipsis 4:1 como el momento de arrebatamiento, cuando Juan recibe la orden: ven, sube acá y ve los cielos abiertos. Es importante ese texto porque es como una bisagra en el libro de Apocalipsis. Hasta ahí, 3 primeros capítulos, se ha estado hablando en Apocalipsis de la revelación de la gracia de Dios.
Pero a partir del capítulo 4 en adelante comienza a hablar del gobierno de Jesucristo, la revelación del gobierno de Jesucristo. Él, como Rey de Reyes y Señor de Señores, viene para juzgar a toda la humanidad. Entonces, la iglesia no va a estar. Usted va a ver que no se menciona más la iglesia desde el capítulo 4 en adelante de Apocalipsis. ¿Y por qué no se menciona? Porque ya no está en el mundo. La tribulación, el tiempo de tribulación no es para la iglesia. Por eso es importante esta expresión técnica de los profetas, el día del Señor o el día de Jehová. Porque nos marca que eso es para la gente del tiempo que va a estar viviendo en la tribulación, sea judíos o gentiles, pero no para la iglesia, que era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento y que no se la menciona nunca en el Apocalipsis, porque Dios va a salvar a la iglesia de ese tiempo llamado Día del Señor. Ahora, cuando la iglesia es arrebatada, en el cielo se produce el tribunal de Cristo, el bemá en griego, que es el tiempo durante el cual los creyentes vamos a rendir cuenta delante de la presencia del Señor Jesucristo. Mientras en el mundo hay tribulación, los creyentes estamos pasando el tribunal de Cristo en la iglesia, que no es un tiempo para juzgar si una persona es creyente o no, si entra al cielo o si va al infierno. Allí nos están juzgando los pecados. Los pecados del creyente fueron juzgados en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, puso el fundamento para que todos los que creen en Él tengan sus pecados perdonados para siempre. Los pasados, los presentes, los futuros, confesados, no confesados, todos los pecados del creyente fueron perdonados en la cruz del Calvario. Y ninguno de los que está ahí en ese tribunal va a decir, estoy por mérito propio, porque no tendremos mérito. Sin embargo, todas nuestras obras como siervos del Señor pasarán por el crisol. Y lo que sea hecho para la gloria de Dios pasará ese juicio, lo que haya hecho para nuestra propia gloria será quemado. Y el Señor en su gracia repartirá recompensas, coronas, que no merecemos, pero por gracias el Señor la dará. Luego, entonces, a partir del arrebatamiento de la iglesia, viene la tribulación. Dura 7 años y está descrita desde Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19. Aquí no está puesto Apocalipsis 4 o 5. Es una descripción del cielo, es una descripción de la adoración celestial. No pasa en la tierra, sino pasa en el cielo, cuando estaremos contemplando al Cordero y adorándole eternamente. Ahora, una cuestión que se debate aquí: ¿por qué nosotros, teólogos dispensacionalistas, decimos que ese tiempo de Apocalipsis dura 7 años? Bueno, una cuestión fundamental es que lo dice el mismo Juan cuando describe que este tiempo apocalíptico va a estar dividido en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Primer periodo de 3 años y medio se llama tribulación. Segundo periodo, la gran tribulación. Pero otra cosa importante es que Apocalipsis es la corona de la revelación profética, y para entenderlo hay que relacionarlo con todas las profecías del Antiguo Testamento. Y aquí entra a tallar lo que algunos llaman la columna vertebral de la profecía, que es la revelación que recibe Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esa profecía de las 70 semanas, que también la vamos a ver en detalle, es la descripción de el tiempo preciso en que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, contando desde el decreto de Ciro el persa en el año 444 a.C., que le permite volver de la cautividad al pueblo judío.
hasta la entrada de Jesucristo montado en un pollino, la entrada triunfal en Jerusalén, transcurren las primeras 69 semanas. Y queda pendiente el cumplimiento de una semana. Estas son semanas de años. Cada semana tiene 7 años. Queda pendiente el cumplimiento de la semana 70. Y por la descripción que da Daniel, esa semana 70 se va a cumplir en el tiempo de la tribulación. Por eso, haciendo una correlación de la Escritura, nosotros podemos ver que la profecía de Daniel marca que ese tiempo de tribulación, de prueba, el día del Señor va a durar 7 años. Y luego Apocalipsis va a tener distintas descripciones de este tiempo que lo dividen en 3 años y medio cada uno. ¿Por qué 3 años y medio? Porque a la mitad de la tribulación viene lo que se llama la abominación desoladora. Así lo menciona el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, y así lo llama Daniel en capítulo 9, versículo 27, y en Daniel capítulo 11, la abominación desoladora. ¿Qué es eso? Mire, hay un personaje siniestro llamado el Anticristo, que será un gobernante político que va a hacer un pacto con Israel. Es un pacto de defensa. En ese tiempo, luego del arrebatamiento de la iglesia, el mundo va a ver la reconfiguración política del mundo conocido en esa época. Va a resurgir el viejo imperio romano. Va a haber un bloque de naciones allí que va a estar defendiendo a Israel de sus enemigos en el Medio y Cercano Oriente. Ya vamos a tomar un tiempo para describir esto que termina en la batalla de Armagedón. Pero el tema es que ese gobernante político, descrito como un anticristo, a los 3 años y medio, va al templo de los judíos reconstruido y pretende hacerse adorar como Dios. Y entonces los judíos se rebelan contra esto y comienza lo que se llama la abominación desoladora, que son los 3 años y medio finales de la tribulación, donde se va a armar una conflagración bélica mundial y donde el mundo va a conocer un tiempo tan tremendo como nunca antes ha habido sobre la faz de esta tierra. Allí, ese tiempo termina con la segunda venida de Cristo, que es descrita en Apocalipsis capítulo 19. Veo que el tiempo se me va, así que vamos a ir despacito por las piedras. Segunda venida de Cristo, allí Cristo viene para juzgar a Israel, a las naciones. Allí es la batalla de Armagedón, allí es el juicio que se describe en Mateo 25, las vírgenes que representan a Israel, juzgado allí en la segunda venida de Cristo, y los cabritos, los gentiles, juzgados ahí en ese evento también, y los que pasan el juicio entran en el reinado milenial. Reinado milenial es descrito ahí en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 marca el tiempo del reino de Cristo como un reino de 1000 años. Y al final de los 1000 años, entonces viene el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, y la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y 22, y entramos en la eternidad futura que se describe en los 2 últimos capítulos de Apocalipsis. Así que muchas veces me preguntan esto, hay confusión de cómo son los tiempos. Entonces, para que usted vaya entrando en tema y refrescando la memoria, Apocalipsis tiene capítulos 1 al 3, la era de la iglesia. La era de la iglesia termina con el arrebatamiento. Luego vienen 7 años de tribulación. Esos 7 años de tribulación terminan con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo da inicio al milenio, que son 1000 años de reinado terrenal del Señor Jesucristo.
ese milenio termina con el juicio del gran trono blanco. En el juicio del gran trono blanco van a ser juzgados todos los incrédulos, todos los que han muerto en desobediencia a Dios serán juzgados en ese juicio del gran trono blanco. Y ahí entonces se inaugura el lago de fuego y se inauguran cielos nuevos y tierra nueva. Entramos en la eternidad. Muy bien, en apretada síntesis, este es un esquema de Apocalipsis que lo vamos a ir repasando y desarrollando hasta que el Señor Jesús venga a buscarnos, que espero que no podamos empezar ni con el 1.